en el libro de Isaías, cuando el profeta Isaías, Dios le da revelación, en el tiempo en el cual el profeta Isaías escribe estos versículos, estos capítulos, el pueblo de Israel estaba pasando por cautiverio, el pueblo de Israel estaba ya en guerra, en problemas con sus enemigos. Hay que recordar que antes, en algún tiempo atrás, habían reyes que traían la victoria al pueblo de Israel. Reyes como el rey David, como Salomón, que se levantaban pueblos contra el pueblo de Israel, pero Dios usaba a estos reyes para poder darles victoria. Pero la condición para que el pueblo de Israel fuera una nación próspera, una nación fuerte, una nación que no dependiera de nadie más, era seguir en los estatutos, seguir en las leyes, seguir en los caminos que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel a lo largo de la historia, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Isaías y todo lo que conforma el Antiguo Testamento, nos habla que el pueblo de Israel, cuando veía que todo estaba bien, cuando llevaban una vida próspera, cuando había paz, cuando había alimento en sus hogares, se desviaban de las cosas de Dios. Entonces, una de las maneras en las que Dios traía corrección, en las que Dios traía disciplina al pueblo de Israel, era traerles ciertas circunstancias por las cuales les hiciera recordar que necesitaban de Dios en su vida. Y hasta este punto, cuando Isaías escribe estos versículos, el pueblo de Israel estaba apartado de Dios, se había olvidado de Dios, había levantado lugares para ofrecer sacrificios a otros dioses. Y el pueblo de Israel, ese gran imperio en el tiempo del rey David, en el tiempo del rey Salomón, estaba en decadencia. Estaba siendo atacado, estaba siendo esclavizado por los imperios persas y sirios. Y llega una palabra de aliento y de ánimo al pueblo de Israel, que es este versículo que acabamos de leer, donde nos dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Sión es el monte principal de Jerusalén. En Apocalipsis se nos dice que nuestro Señor Jesucristo va a descender, y muchos creen que va a descender sobre el monte de Sión, porque representa algo importante para el pueblo de Israel. Hablando bíblicamente, también representa algo importante para nuestras vidas, que vamos a ver más adelante. Y nos dice este versículo que estaba yo leyendo: por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure, es decir, espere a que esta piedra, a que este fundamento estable, a que esta piedra angular llegue a su vida. Y la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel es que esperara, que si ellos reconocieran su mal camino, enderezaran sus sendas y fueran en pos de Dios, Dios los iba a levantar. Y el pueblo de Israel en este tiempo se había olvidado de Dios, pero después de este proceso que pasan en el cautiverio, ellos reconocen la necesidad y la dependencia de Dios en sus vidas. Ahora, si tú y yo lo trasladamos a nuestras vidas, ¿cuántos de nosotros esperamos en aquella piedra angular, en aquella piedra preciosa? Yo sé que cada uno de nosotros tiene anhelos, tiene sueños, tiene deseos. Cada uno de nosotros nos esforzamos en algo para poder llegar a acceder a tener algo. A lo mejor algunos pensamos en alguna casa, en algún carro, otros piensan en tener una familia estable, pero cada uno de nosotros tiene un propósito que quiere cumplir. Y para que esa meta, o para que nosotros lleguemos a esa meta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estar sentados pensando a la hora que va a llegar esta meta cumplida? No, cada uno de nosotros sabe que necesitamos esforzarnos para poder llegar a esa meta. Cada uno de nosotros tiene que esforzarse en los diferentes ámbitos de nuestras vidas para llegar a cumplir ese propósito. Y te comento esto porque es necesario que tú y yo recordemos que está bien que tengamos sueños, que está bien que tengamos propósitos, que está súper bien que nos esforcemos para obtener esos propósitos, para obtener esas metas,
Ahora que ya estamos a mitad de año, a lo mejor cada uno de nosotros tiene la costumbre de cuando inicia el año, hacer metas, hacer propósitos. ¿Y cuántos de nosotros podemos reflexionar, aquellos que hicimos una lista de metas y de propósitos? ¿Cuántos propósitos ya has cumplido? ¿Cuántas metas ya has cumplido a lo largo de estos meses? Y eso nos conlleva a esforzarnos y a decir, tengo todavía otros 5 meses y un par de semanas para poder cumplir estas metas. Y eso nos lleva a esforzarnos. Y en nuestro carácter como humanos está la noción de la supervivencia, la noción de que para poder sobrevivir dependemos de nosotros mismos. El pueblo de Israel, cuando todo estaba bien, decían, todo lo que tenemos ha sido por nuestro esfuerzo, ha sido porque lo hemos merecido, ha sido porque hemos trabajado bien. Aún Salomón que es considerado dentro de las Sagradas Escrituras como un hombre sabio, que no se ha levantado alguien más sabio que él. Vemos su vida, vemos que trajo muchas bendiciones, mucha prosperidad al pueblo de Israel, pero los últimos años de vida de Salomón se inclinó a la idolatría y el pueblo de Israel pereció. Salomón tenía todo, pero ¿sabes qué no pudo hacer Salomón en su vida? Poder aconsejar, poder educar a su hijo Roboán. Y cuando Salomón muere y Roboán, su hijo, toma el cargo de ser rey de Israel, a consecuencia de su desobediencia, a consecuencia de sus malas acciones, causa la división del pueblo de Israel. Una nación tan grande, tan próspera, fue dividida por un rey insensato que probablemente estuvo influenciado por su padre. Y en esta vida hay cosas importantes que le debemos de dar prioridad a nuestro tiempo, a nuestro esfuerzo. Y muchas veces cuando todo va bien en nuestras vidas, nos olvidamos de la necesidad constante que tú y yo tenemos de Dios. Cuando está bien mi salud, cuando mi economía va bien, cuando estoy bien en el trabajo, es cuando somos más propensos a olvidarnos de Dios en nuestras vidas. Y entonces Dios tiene que corregirnos. Y entonces Dios tiene que exhortarnos. Y entonces Dios tiene que recordarnos que nosotros somos dependientes completamente de Él. Por eso en este versículo, en Isaías, se le recuerda al pueblo de Israel que aún en medio de la necesidad tienen que esperar a esa piedra angular, tienen que esperar a ese fundamento estable, tienen que esperar a esa roca firme. Y aunque el pueblo de Israel no comprendía estos versículos, y ahora tú y yo tenemos la capacidad de poder comprenderlos, sabemos a quién se está refiriendo. No se está refiriendo a algo físico, no se está refiriendo a algo material, no se está refiriendo a alguna fortaleza, algún castillo, alguna torre, sino si vamos más adelante al libro de Mateo, cuando Jesucristo inicia su ministerio, empieza con el sermón del monte, que son consejos y enseñanzas para el creyente. Y después de que Jesucristo da este sermón, estas enseñanzas, estos consejos, Jesucristo termina con este versículo en el capítulo 7, versículo 24 al 29, donde Jesucristo nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesucristo le está diciendo a los oyentes, y Jesucristo nos está diciendo por medio de su palabra hoy en este día, que cualquiera que conoce, que ha oído las instrucciones, las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado a lo largo de todos los evangelios, a lo largo de todo el conocimiento que encontramos en el Nuevo Testamento con los apóstoles, como el apóstol Pablo, como el apóstol
Juan, como el apóstol Pedro, como el apóstol Santiago, que cuando nosotros somos oidores de estas enseñanzas, pero no solamente oidores, sino que dice en este versículo, y las hace. No solamente basta, hermanos, con conocer la palabra de Dios, no solamente basta con saber algunos versículos de la Biblia, sino tú y yo tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Santiago en su epístola nos habla que seamos oidores, pero no oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Que tú y yo practiquemos la palabra de Dios. Y esto de practicar la palabra de Dios no está haciendo referencia a solamente los domingos, a solamente cuando venimos al servicio y después, las primeras horas después de haber terminado el servicio, recordar la enseñanza que vimos y practicarla, sino nos está hablando de constantemente, de todos los días de nuestras vidas, practicar la palabra de Dios, aprender de ella y practicarla. Porque otra de las desvirtudes de el humano, del ser humano, es que somos personas dadas a olvidar las cosas. Somos personas dadas a perder noción de lo que hemos estado aprendiendo, de lo que hemos estado practicando, y más si cuando desde niños, porque es parte del crecimiento del niño mexicano que su mamá o su papá lo tire de la cama o el niño se caiga. Entonces, por cada golpe que hemos recibido, y pueden ustedes hacer su cuenta, yo solamente les doy la fórmula, pero por cada golpe recibido en la cabeza, sea por caída, por el chanclazo de mamá, perdemos neuronas. Y las neuronas son parte esencial del organismo para poder retener, para poder memorizar. Entonces, si algunos de nosotros ya estamos batallando con la memoria, somos más propensos a olvidar lo que le pasaba al pueblo de Israel. Se olvidó de los milagros, se olvidaba de cómo Dios con su mano poderosa les dio salvación del pueblo de Egipto, cómo en las mañanas una gran columna de nube estaba con ellos, los acompañaba, los dirigía, como en la noche una columna de fuego estaba con ellos, y aún así era un pueblo olvidadizo. Por eso es que Santiago nos hace la atención de decir, sean oidores de la palabra, pero también hacedores, porque cuando uno es hacedor de la palabra, lo está recordando y lo está reteniendo constantemente. Y entonces nuestro Señor Jesucristo nos dice algo similar en este versículo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, un hombre inteligente, un hombre obediente, un hombre sensato, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Jesucristo nos está diciendo, si nosotros somos hacedores de su palabra, si nosotros somos hacedores de sus consejos, seremos hombres y mujeres prudentes, hombres y mujeres sensatos. Y hoy en estos tiempos se necesita hombres y mujeres sensatos y prudentes para poder afrontar con las circunstancias que hay en esta vida, con las circunstancias que nos rodean. Y cuando está haciendo la simbología acerca de que descendió lluvia, de que vinieron ríos, de que soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, está hablando de todas las necesidades, de todos los problemas que pueden llegar a venir a nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos visto personas que monetariamente lo tenían todo, pero ante una pérdida familiar, ante una situación familiar, ante problemas, lo pierden todo? Y muchas veces nosotros decimos, yo quisiera ser como él que lo tiene todo. Pero en esta vida, tú y yo comprendemos que nada es nuestro, nada nos pertenece, que así como nos hace la referencia en Génesis,
que del polvo fuimos formados, en su tiempo al polvo vamos a volver. Nada es nuestro. Todo lo que tenemos nos ha sido prestado. Y ante estos problemas y ante estas necesidades que ninguno de nosotros está exento de afrontar, que no está exento de no vivirlo, tú y yo podemos permanecer firmes si tú y yo estamos fundados sobre la roca. Esa roca que en Isaías se estaba describiendo, esa roca que se nos habla como la piedra angular, como el fundamento estable, esa roca ahora tú y yo entendemos y comprendemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú y yo tenemos sueños, cuando tú y yo tenemos anhelos, cuando tú y yo tenemos propósitos y queremos cumplir nuestras metas, es bueno recordar que podemos llegar a esos propósitos, que podemos llegar a esas metas si estamos en Cristo, si tú y yo estamos afianzados y si nuestros pies están sobre nuestra roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única manera de poder salir triunfantes en esta vida efímera que tenemos, en esta vida que es de constantes altas y bajas, que hoy podemos estar contentos, que hoy podemos tener todo y el día de mañana perderlo todo. Solamente Cristo se mantiene firme, solamente Cristo se mantiene igual. Cristo no es volátil, Cristo no es cambiante, Cristo no es una variable, pero tú y yo somos variables, somos volátiles. Nuestra felicidad depende muchas veces del entorno que nos rodea. Y en esta hermosa mañana, tarde ya, estamos aquí para recordar nuestra dependencia completa de nuestro Señor Jesucristo. Queremos mantenernos firmes ante los problemas, queremos mantenernos firmes ante las necesidades, queremos mantenernos firmes ante las aflicciones. Recordemos las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado. Y luego dice este versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, un hombre no prudente, un hombre necio, un hombre que no tiene entendimiento, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, lo mismo que en el versículo 25, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Sin embargo, si tú y yo queremos seguir adelante en esta vida, si tú y yo queremos seguir teniendo nuestras metas y nuestros propósitos y no depender de Cristo en nuestras vidas, no vamos a llegar a mucho. Si tú y yo decidimos depender de nosotros mismos, de nuestro esfuerzo, de nuestro mérito, de nuestro conocimiento, de mi vocación, de mis virtudes, tenlo por seguro que no vamos a llegar a nada. Porque los problemas, porque las necesidades, porque las enfermedades también van a estar presentes. Pero si tú te tomas unos minutos, unos segundos para poder comparar el versículo 25 y el versículo 27, vas a encontrar una diferencia. En ambos descendieron la lluvia, en ambos vinieron los ríos, en ambos soplaron los vientos. Pero en el versículo 25 dice esta parte, y golpearon contra aquella casa. Y en el versículo 27 dice, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Es decir, la fuerza era diferente. Cuando tú y yo estamos con Cristo, Él es nuestra protección. Y podemos aguantar, no porque seamos fuertes, sino porque Cristo está en nosotros. Pero cuando no estamos con Cristo, cada persona ante estos problemas y ante estas necesidades va a fracasar, porque Cristo no es su protección, porque Cristo no es su roca, porque Cristo no es su fortaleza. Y luego menciona estos versículos siguientes: y cuando terminó Jesús estas palabras,
la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesucristo trajo un gran cambio en la vida de aquellas personas que creyeron y confiaron en Él. Jesucristo hoy en nuestros tiempos sigue trayendo cambios verdaderos, cambios notables en nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros recordemos que nuestras vidas están ¿en quién? En Cristo. Es necesario que tú y yo recordemos que aunque vengan problemas, que aunque vengan necesidades, y aunque humanamente pensamos que ya no vamos a aguantar más, tengamos esa confianza y tengamos esa certeza de que Jesucristo está a nuestro lado, que Jesucristo es nuestra fortaleza, que Jesucristo es nuestra torre firme, que Él va a estar con nosotros, y si Él está con nosotros, no vamos a ser derrumbados, no vamos a ser destruidos. Por eso el salmista David, el rey David también, el profeta David también, en el Salmos 91 nos deja estos dos versículos que nos son de aliento ante problemas, ante necesidades. Y te voy a invitar que vayas conmigo al Salmos 91 y vamos a darle lectura todos juntos al versículo 1 y 2 de este Salmos. Cuando lo tengas te voy a invitar a que te pongas de pie. Y cuando David escribe este salmo, estaba pasando por necesidad. Saúl quería su vida. David estaba huyendo y se escondía en los desiertos para no ser encontrado por Saúl. Y mira lo que dice estos dos versículos de este capítulo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Puedes tomar tu lugar. La situación por la cual estaba pasando el rey David era una situación complicada de vida o muerte. Sin embargo, David pone su confianza total en Dios, a tal punto que escribe en el primer versículo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí describe a Dios con dos características. El primero es altísimo, que quiere decir que su poder es grande, extenso. Una vez más usa otra característica: omnipotente, que Dios tiene la fuerza de todo, que Dios tiene el poder de todo. Y luego dice este versículo 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esperanza mía, porque es ese sentimiento de saber que en medio de la adversidad tenemos la probabilidad de poder seguir adelante. Esa es la esperanza. Saber que mi vida en medio de la adversidad puede dar un giro, un cambio completamente, y puedo salir yo victorioso. Mi castillo mío, haciendo referencia de la fortaleza que se ocupaba en el tiempo de David. Los reyes se encontraban regularmente a la mitad de la ciudad con una fortaleza. Cuando los atacaban, los primeros que salían dañados eran los aldeanos que tenían sus casas alrededor del castillo, y eso le daba tiempo a los reyes de poder fortificarse, de poder prepararse para poder defender la vida del rey. Y aquí nos está hablando que Jehová, que Dios es su castillo, es su fortaleza. Y luego nos menciona el versículo siguiente: y mi Dios en quien confiaré. Esta confianza de saber que estamos plenos, que estamos seguros ante Dios, que Dios tiene cuidado de nosotros y que Él nos va a proteger, que Él va a pelear por nosotros, que Él va a defender nuestras causas. Y luego dice más adelante en estos versículos: Él te librará del lazo del cazador. Hablando de problemas, de adversidades que puedas tener, de personas que quieran algo en contra de ti, que quieran hacerte daño. Tenemos esa confianza y tenemos esa seguridad que Dios nos cuida, que Dios nos protege de la peste destructora. Hablando de enfermedades, cada uno de nosotros
pasó por un momento o ha pasado por una circunstancia difícil, hablando de alguna enfermedad. Dentro de la historia se nos dice que cada 200 años viene una enfermedad global al planeta, y yo creo que todos de los que estamos aquí, a excepción de algún bebé, fue partícipe, vivió, pudo contar acerca de esta epidemia, esta pandemia que abarcó a los continentes de nuestro planeta. Y a eso hace referencia cuando dice peste destructora, una enfermedad que es tan intensa, que se propaga tan rápido, que causa muchos decesos. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir, gracias a Dios, yo salí libre de medio de esta enfermedad que nos golpeó hace un par de años? Lamentablemente algunos de nuestros hermanos fallecieron por causa de esta enfermedad, pero Dios sabe el por qué. Nuestra confianza está plena en Dios y podemos confiar y creer, aunque sea difícil para nuestro entendimiento, pero los tiempos de Dios son perfectos. Si tú y yo seguimos vivos, es porque Dios tiene un plan para nosotros. Es porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas en estos tiempos. Luego dice el versículo 4: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y en estos versículos lo interesante es que David, un hombre que a lo largo de la historia de el reino de Israel es considerado como el mejor rey que pudo haber tenido el pueblo de Israel, la nación de Israel. David es conocido por ser valiente, por ser un gran guerrero, por traer conquistas al pueblo de Israel. Y este David está diciendo: yo no dependo de mis fuerzas, yo no dependo de mi calidad, yo no dependo de lo que he hecho y de la espada que cargo, sino David, siendo un hombre importante para el pueblo de Israel, un hombre fuerte, un hombre al cual el pueblo de Israel le respetaba. Cuando David se iba a la guerra, nos dice la historia que se le cantaba a David que David había matado a sus 10,000, que David era un hombre fuerte. Y David está diciendo que si nosotros dependemos de Jehová, que si nosotros dependemos de Dios, Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. Y esto una vez más nos recuerda acerca de la dependencia que tú y yo tenemos completamente de Dios, que es Dios el que nos cuida, que es Dios el que nos guarda, que es Dios el que nos bendice, que si tú y yo traemos alimento a nuestra casa, que si tú y yo podemos traer ropa, abrigo a nuestra casa, es gracias a Dios. Que nosotros dependemos completamente de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: yo dependo completamente de Dios? Y cuando tú y yo entendemos y recordamos eso, podemos estar tranquilos, porque van a venir problemas, porque van a venir necesidades, pero ahí es donde nuestra mente nos va a decir: acuérdate que no dependemos de nosotros, acuérdate que en algún momento nuestras fuerzas se van a acabar, que nuestras energías se van a agotar, que mi paciencia va algún momento a terminar y va a explotar, pero dependemos de Dios en nuestras vidas. Por eso la importancia de recordar a Jesús no solamente como nuestro Salvador,
no solamente como aquel que nos dejó las enseñanzas, sino como aquel en el cual tú y yo dependemos constantemente a lo largo de todas nuestras a lo largo de toda nuestra vida, a lo largo de todo el tiempo que Dios nos permite estar aquí. Tú y yo tenemos que recordar la dependencia que tú y yo tenemos de Jesús, y cómo tú y yo podemos vivir esa dependencia de Jesús en nuestras vidas a través de sus enseñanzas, a través de lo que Él nos ha dejado. Por eso Jesús decía en Mateo que iba a considerar a aquel hombre un hombre prudente si oía las palabras, pero también las ponía en práctica. Y en esta hermosa tarde estoy aquí también para recordarte que para poder vivir estas palabras que acabamos de decir, de que somos dependientes de Jesús, entonces se basa en poder aprender sus enseñanzas y en practicarlas y en ser hacedores de ellas. El apóstol Pedro, ahora tiempo más adelante, cuando nuestro Señor Jesucristo había ya ascendido a los cielos y empieza el trabajo de los apóstoles llevando las buenas nuevas de salvación a todas las comunidades alrededor de Jerusalén, y vemos cómo estos apóstoles se esforzaron y llegaron a lugares alejados de Jerusalén llevando el mensaje, y parte del esfuerzo podemos verlo hoy cuando tú y yo somos conocedores de la palabra de Dios. Y quiero que vayas conmigo a Pedro. Y cuando el apóstol Pedro escribe estos versículos, le está hablando a una iglesia que también estaba pasando por persecución, que también estaba pasando por necesidad. Y el apóstol Pedro le recuerda a los creyentes en el capítulo 2, versículo 4. Y te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a darle lectura todos juntos a estos versículos. Vamos a darle lectura de manera alternada. Yo empiezo leyendo el versículo 4, ustedes el versículo 5 y así sucesivamente, y nos unimos todos juntos en el versículo 8. Dice la palabra del Señor: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Todos juntos: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Puedes tomar tu lugar. Y entonces el apóstol Pedro, más adelante, después de ver la situación por la cual estaba pasando la iglesia en general, escribe estos versículos diciéndonos: acercándoos a él, piedra viva. ¿A quién se está refiriendo? A nuestro Señor Jesucristo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Por qué el apóstol Pedro habla acerca de Jesucristo como la piedra viva? En Isaías y en otros versículos, como en Hechos, a esta piedra viva también se le decía la piedra angular. La piedra angular tenía dos funciones en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y en el tiempo del Antiguo Testamento. La piedra angular era aquella piedra fundamental que iba a ser la primera colocada dentro del cimiento y la que era la más importante, porque iba a dar resistencia a lo que se iba a construir por arriba de ella. Jesucristo nos da ese ejemplo cuando nos dice que si nosotros edificamos nuestra casa sobre la roca, Él siendo la roca, Él siendo la piedra principal, la piedra viva, la piedra
angular, nosotros podemos estar tranquilos, porque nuestro conocimiento no se basa en conocimiento humano, porque nuestras enseñanzas no se basan en conocimiento humano, sino se basan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es un conocimiento divino, que es un conocimiento verdadero, objetivo, real. Y la segunda acción por la cual, o la segunda proceso por el cual se usaba la piedra angular, ¿cuántos de ustedes han visto ventanas con arcos de ladrillo? Eso se construía desde hace mucho tiempo, era más evidente en el tiempo de la colonia aquí en Oaxaca. Si tú te vas al centro histórico, puedes ver esas ventanas con arcos de ladrillo. La piedra angular o la piedra principal, cuando se realizaba este tipo de construcciones, la piedra angular era la primer piedra que se ponía en medio, y a partir de ahí se iban a alinear los ladrillos siguientes para formar este arco que estuviera equilibrado, que estuviera equitativo, que le daba la dirección, la guía para poder poner los siguientes ladrillos tanto a la izquierda como a la derecha. Y cuando se hace referencia a Jesús como la piedra angular, no solamente se está haciendo referencia como nuestro fundamento, sino también como aquella piedra que es nuestro guía, como aquella piedra que nos va a guiar a poder tener esa relación, esa comunicación con Dios. Por eso Jesucristo mencionaba en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, yo soy el que va a dar dirección, el que va a guiar la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Y esos dos aspectos de nuestras vidas, si nos ponemos a meditar, son parte esencial de nosotros. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido confusos, desorientados, sin dirección? ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas pensamos y nos cuestionamos y nos preguntamos: ¿cuál es mi propósito en esta vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy viniendo a esta iglesia? ¿Por qué me tocó vivir con esta familia? ¿Qué va a ser de mi vida? Y en algún momento de nuestras vidas nos ha pasado eso, el sentirnos desorientados, el sentirnos sin rumbo, sin dirección. Pero cuando tú y yo recordamos las enseñanzas de Jesucristo, en ella encontramos el propósito para nuestras vidas. Un propósito que es diferente para cada uno de nosotros, un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros ante nuestros problemas, ante nuestras necesidades, nos sentimos confusos? Pero hoy estamos aquí para recordar que nuestro Señor Jesucristo es nuestra dirección, es aquel que nos orienta, es aquel que nos lleva, es aquel que nos dirige. Ahora, ¿cuántos de nosotros en algún momento ante los problemas, ante las necesidades, decimos: ya no puedo más, ya me siento acabado, me siento cansado, me siento frustrado, ya no quiero más, ya no quiero nada en esta vida? Y entonces recordamos que nuestro Señor Jesucristo es nuestra roca, el que nos va a mantener firmes. Tal vez yo ya no puedo más, tal vez yo he tirado la toalla, pero nuestro Señor Jesucristo es el que nos va a mantener firmes. Por eso es que es interesante comparar esta simbología de la piedra viva, la piedra angular, desde el aspecto del fundamento, donde va a partir de ahí se va a construir, y como esta piedra que le va a dar dirección a las demás piedras para formar el arco. Jesús llena completamente cada aspecto de nuestras vidas. Jesús llena cada parte vacía de nuestras vidas. Jesús tiene ese poder y esa autoridad para saciarnos y para poder llevar una vida plena. Y la palabra plena hace referencia a que no tengo necesidad de nada en mi vida.
A lo mejor el dinero puede saciar ciertas áreas de nuestras vidas. A lo mejor el buen trabajo, la buena alimentación puede saciar ciertas áreas de nuestras vidas, pero no hay cosa material que pueda saciarnos en plenitud. Solamente Cristo tiene la capacidad de poder saciar nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión, por dedicarle tiempo al trabajo, descuidamos a la familia y a los hijos, a la esposa? ¿Cuántos de nosotros, por dedicarle tiempo a la familia y a los hijos, descuidamos el trabajo? ¿Cuántos de nosotros no estamos batallando en diferentes áreas en nuestras vidas? Pero hoy estamos aquí para recordar, hermanos, que en Cristo, nuestra piedra viva, nuestra piedra angular, nuestra piedra fundamental, en Cristo tú y yo tenemos esa capacidad de poder saciar cada parte de nuestras vidas y entender que no necesitamos más, sino solamente a Cristo en nuestras vidas para poder sentirnos plenos, para poder estar bien con nuestra familia, para poder estar bien con aquellos que nos rodean. Y entonces por eso el apóstol Pedro escribe en estos versículos: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esos hombres que hicieron todo para poder crucificar a nuestro Señor Jesucristo, pero para Dios fue el plan de redención para nuestras vidas. Y luego dice este versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora tú y yo, nosotros que no desechamos a Jesús, sino nosotros que creímos en Jesús y que Jesús es nuestra piedra viva, ahora tú y yo también somos parte. Y fíjate cómo nos describe el apóstol Pedro: vosotros también como piedras vivas. Si en Jesús tenemos nuestra plenitud, y esto es algo también bien interesante de poder comprender. Si tú y yo encontramos el verdadero amor, el verdadero propósito de nuestras vidas a través de Jesús, nuestra piedra viva, tú y yo también podemos ser ayuda para los demás. Tú y yo también podemos ser de sostén, de personas que traigan dirección a la vida de las personas. Porque el apóstol Pedro nos está comparando como nuestra piedra viva. Vosotros también como piedras vivas. Si en Jesús tú y yo encontramos estas características, que Él es nuestro fundamento y que Él es nuestra dirección, Dios nos usa para que nosotros también podamos dar fortaleza al necesitado, podamos darle dirección a las personas que están perdidas, que están desorientadas. Dios nos usa, Jesucristo nos usa para poder llevarlos a conocer de Dios. Esa es la parte importante que tú y yo debemos de comprender. Nosotros dependemos de Cristo y tú y yo podemos llevar a las personas a que conozcan a Cristo y a que dependan de Él. Tú y yo somos instrumentos usados por Dios. Dios usa nuestras vidas, usa nuestro ser, usa todo lo que hay en nosotros para poder ser de bendición para las demás personas. Pero ¿cómo puedo ser yo de bendición para las demás personas si se me ha olvidado que Cristo es mi fortaleza? ¿Cómo puedo ser de bendición para una persona que está desanimada si yo estoy aún más desanimado? Y parte del trabajo del creyente es llevar una vida de gozo, una vida de ánimo en medio de las circunstancias adversas. Y cuando tú y yo practicamos eso, podemos ser de bendición para aquellas personas que están desanimadas también. Porque ellos pueden vernos y decir: Misael, pero si tú estás pasando por una situación terrible, ¿cómo es que estás animado? ¿Cómo es que tienes alegría? ¿Cómo es que tienes gozo? Pues es Cristo el que me da la fuerza y el ánimo para poder seguir adelante. Y Cristo también quiere estar en tu vida.
Y es algo que debemos de practicar, que debemos de entender, porque lo más fácil de poder asimilarlo en la vida normal, en nuestra vida espiritual, es saber que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestra piedra viva, que en Dios tú y yo podemos descansar. Esto es algo básico en la vida del creyente. ¿Quieres un nivel mayor de madurez? Hemos comprendido que Cristo es nuestra fortaleza y que en medio de nuestros problemas podemos estar tranquilos. Un grado mayor de madurez es saber que aún en medio de mi adversidad, que aún en medio de mi problema, yo puedo ser de bendición para aquellos que también están pasando por una circunstancia adversa. Pero no todos tenemos la capacidad de comprender eso. No todos tenemos la madurez para poder tomar los malos momentos que nos están pasando, para usarlos y que sean de bendición para las demás personas. Porque es difícil. Porque tenemos esa idea y decimos, es que para que yo sea de bendición para mi hermano, yo tengo que tener una vida próspera y yo tengo que darle. Pero cuando crecemos, cuando maduramos, entendemos que Dios usa nuestros procesos que más nos han dolido, que nos han dañado, que nos han lastimado, para ser de bendición para los demás hermanos. Y es ahí donde tú y yo debemos de entender que los procesos por los cuales tú y yo pasamos, no debemos de verlos con aflicción. No debemos de verlo con tristeza. A lo mejor nos ponen tristes y nos duelen, pero debemos de verlo con gozo y con alegría, porque es para un bien mayor. ¿Te imaginas? Y ya con esto voy a terminar. ¿Te imaginas cuando el apóstol Pedro estaba escribiendo esta carta? Los creyentes estaban siendo perseguidos. Los creyentes estaban siendo llevados al Coliseo romano y eran circo para aquellos diputados, para aquellos senadores, para aquellas personas pudientes que podían pagar la entrada al Coliseo romano, y los creyentes eran un entretenimiento para ellos. Y eran un entretenimiento horrible, porque los creyentes sabían que cuando iban a ser exhibidos ante el Coliseo romano, ya no iba a haber vuelta atrás, ya no iban a regresar, ya no iban a pasar un día más, porque ¿sabes cómo se estaban entreteniendo estos legisladores, este emperador romano en el Coliseo con los creyentes? Ponían a los creyentes en medio y después soltaban a leones hambrientos, y las personas se reían y gozaban como los leones hambrientos estaban matando a los creyentes. Y los creyentes, estando ahí, sabían que su vida iba a ser tomada y que no había ninguna probabilidad de poder sobrevivir. Y a lo largo de todos los escritos que se han encontrado con respecto a estos acontecimientos, en ninguno de ellos se nos dice que estas personas que estaban siendo devoradas y comidas por los leones negaban su fe. Y los creyentes podían haber dicho, pero ¿por qué estamos pasando por este proceso? Pero gracias a ese sacrificio y a sacrificios de muchos otros hermanos que han muerto llevando el evangelio, tú y yo estamos hoy aquí. Gracias a esas muertes, gracias al sacrificio de apóstoles que fueron crucificados, decapitados por llevar el evangelio a diferentes naciones, gracias a esos sacrificios la palabra de Dios llegó a nuestras vidas. Ahora imagínate ese ejemplo en nuestras vidas. Las necesidades y los problemas que tú y yo pasamos tienen un propósito mayor, y que a lo mejor hoy no podemos comprenderlo, que a lo mejor en este momento no sabemos el por qué, pero conforme pasan los años, tú y yo vamos a comprender el por qué Dios nos hizo pasar por esta necesidad.
por un bien mayor. Un bien mayor para mi vida, pero también un bien mayor para aquellos que nos rodean. Por eso en esta hermosa tarde, ya para terminar, recordemos, hermanos, que ante las necesidades y la adversidad, Jesucristo es nuestra piedra viva y que Él nos usa también para poder llevar su mensaje de esperanza y de salvación para la vida de aquellos que están necesitados. En esta vida, a mis 29 años, que yo sé que son pocos, y si los acortamos más, a partir de los 12, 13 años, cuando yo ya era una persona más consciente de las cosas, nunca he podido decir lo tengo todo en esta vida. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir lo tengo todo en esta vida, porque esta vida es una vida de necesidades. Esta es una vida donde un segundo puedes creer que lo tienes todo y al segundo siguiente te das cuenta que no tienes nada. Pero te digo esto para que recordemos que esta vida así es. Esta es la realidad de la vida en la que tú y yo vivimos. Es una vida cruda, con necesidades, con enfermedades. Pero si nosotros recordamos que Cristo es nuestra piedra angular, nuestra piedra fundamental, lo tenemos todo. Y a lo mejor hoy no lo vemos, pero lo vamos a ver cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo en la Nueva Jerusalén, en cielos nuevos y en tierra nueva. Por ahora, ¿qué nos queda, hermanos? Como decía el apóstol Pablo, correr la buena carrera que tenemos por delante, para que cuando tú y yo seamos llamados ante la presencia del Señor, también podamos decir lo que el apóstol Pedro dijo: he peleado la buena batalla y he terminado la carrera. Pero mientras estemos vivos, de una manera directa y de una manera constante, tenemos que recordar que Jesucristo es nuestra piedra viva. Por eso dice estos versículos, y te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a terminar ya estos versículos de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Nos dice la palabra del Señor: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, en los cuales también fueron destinados. Puedes tomar tu lugar. Y el apóstol Pedro termina con este versículo diciendo: bueno, aquellos que rechazan esta piedra viva fueron también destinados a esta perdición. Pero tú y yo podemos darle gracias a Dios, porque cuando el mensaje de Jesucristo llegó a nuestras vidas, Dios obró en medio de nosotros para poder creer en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en esta hermosa tarde, de una manera consciente, vamos a recordar que nuestro Señor Jesucristo es nuestra piedra viva, que Jesucristo es nuestra fuerza y que Jesucristo es nuestra fortaleza, que tú y yo somos dependientes de Él. ¿Cómo tú y yo lo recordamos? A través de lo que estamos celebrando cada primer domingo, a través de la Santa Cena. A través de la Santa Cena recordamos el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, siendo personas pecadores, siendo personas que no merecían ser salvas, mas Jesucristo dio su vida por nosotros. Le voy a pedir a la hermana José, al hermano Teo en esta tarde que pasen a dar los elementos de la Santa Cena. Y cuando tú y yo recordamos la Santa Cena, estamos recordando el sacrificio de Jesús, pero también estamos recordando que somos dependientes de Jesús.
pero también estamos recordando de que Jesús va a venir por nuestra vida, que Jesús va a venir por su iglesia, que Jesús va a venir en medio de esta vida llena de dolor y de necesidad. Y cuando Jesucristo venga por nosotros, llevaremos una vida literalmente plena, donde ya no va a hacer falta nada, donde lo vamos a tener todo. Pero mientras eso no suceda, hermanos, tenemos que recordar que tenemos que esforzarnos, recordando que Jesucristo es nuestro baluarte, que Jesucristo es nuestra fortaleza. Y mientras el hermano Teo y la hermana José pasan los elementos de la Santa Cena, los componentes, te voy a invitar que vayas conmigo a Mateo. Y vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón, para tomar con reverencia esta Santa Cena, el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el jugo de uva que representa la sangre que fue derramada por nosotros. Y esta Santa Cena fue una institución, fue algo marcado, algo pedido por nuestro Señor Jesucristo hacia los creyentes, que recordáramos su sacrificio. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a recibir con reverencia estos componentes. Y en el versículo 17 de este capítulo 26 de Mateo, empieza este versículo diciendo: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Esta fiesta de los panes sin levadura, que era una semana específica del año, y en la cual se celebraba la Pascua. ¿Sabes qué? ¿Sabes el por qué se celebraba la Pascua? Es una fiesta importante que se nos marca en el Antiguo Testamento, que en el tiempo de Jesús el pueblo judío lo celebraba, que hoy en día los judíos lo siguen celebrando. La Pascua era el recordatorio de que Dios, por medio de Moisés y de los milagros que Dios hizo, liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Jesucristo es nuestra Pascua, porque cada uno de nosotros, debido a la desobediencia que hubo en Génesis, la generación de estos seres humanos cayó en pecado. Y nosotros de una manera directa somos descendientes de los primeros hombres, o sea, de Adán y de Eva. Por ende, nosotros hemos nacido en pecado. Y la referencia de que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, Egipto traía esclavizado al pueblo de Israel. Israel era dependiente de Egipto. Esta analogía en nuestras vidas: nosotros antes de Cristo somos esclavizados por el pecado tiene dominio de nosotros, nuestra concupiscencia está atada al pecado, por ende somos hombres perversos y hombres malos. Si tú te preguntas por qué cada día el mundo va de peor en peor, porque somos hombres malos, somos hombres perversos, somos hombres que hay pecado en nosotros, y mientras haya pecado en nosotros no podemos tener esa santidad completa. No podemos acercarnos a Dios mientras haya corrupción y maldad en nuestras vidas. Por eso el mundo está dado a desenfrenarse hacia el pecado y hacia la maldad. Y si ahorita los tiempos son horribles, en un par de años van a ser todavía más. Y entonces Dios manda a su Hijo y nos
da esta Pascua, esta liberación. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, nuestra esclavitud al pecado es cortada, es quitada. Nuestro pecado ya no tiene control en nuestras vidas, porque ahora está Jesús en nuestras vidas, a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros y a través del conocimiento que tenemos de su palabra en nuestras vidas. Entonces, esta Pascua que se celebró en el tiempo de Jesucristo representa y simboliza la Pascua que tú y yo tenemos ahora en Cristo, que Él es nuestro rescate, que Él nos ha rescatado, que Él nos ha dado esa libertad, que Él nos ha sacado de la esclavitud del pecado, del dominio del pecado en nuestras vidas, y ahora tenemos libertad y ahora podemos acercarnos a Dios. Por eso, querido hermano, querida hermana, si tú estás haciendo algo que va en contra de lo establecido por Dios, si hay pecado en tu vida, tú puedes frenarlo, tú puedes decir ya no más al pecado, porque Jesucristo está en tu vida, porque su conocimiento está en tu vida, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y ahora, gracias a ello, tenemos la capacidad de poder frenar el pecado en nuestras vidas. Y eso también nos hace recordar una vez más la dependencia de Jesús en nuestras vidas. Si tenemos mala actitud, mal carácter, malas palabras, malas acciones, sin Cristo no podemos hacer nada para frenarlo. Pero ahora que tenemos a Cristo en nuestras vidas, podemos frenarlo y ser buenas personas, no porque por naturaleza lo seamos, porque por naturaleza somos hombres perversos, hombres en pecado, pero gracias a que tenemos la mente de Cristo en nuestras vidas, cada uno de nosotros puede ser mejor persona de lo que es ahora. Cada uno de nosotros puede dar mejores acciones, mejores palabras, mejores pensamientos. Cada uno de nosotros ahora tiene la capacidad de poder traer armonía a la vida de los demás. Cada uno de nosotros ahora tiene la capacidad de poder sumar en la vida de los demás. Pero esto es gracias a Jesucristo. Y por eso es que tú y yo recordamos el sacrificio de Jesús con esta encomienda que Jesucristo nos dejó de recordar su muerte, su resurrección, pero también su venida, que Él va a venir por nosotros a través de esta Santa Cena. Entonces, en esta hermosa tarde, quiero que tomemos un tiempo para preparar nuestra mente y nuestro corazón y decirle: Señor, aquí estamos, tal y como somos. No podemos esconder ni ocultar nada de nuestras vidas ante Dios. A la persona que tú tienes al lado puedes esconderle todo lo que tú quieras y ella no se va a dar cuenta. Pero a Dios no podemos esconderle nada. Gracias, Señor, por tu amor, y gracias, Padre, por tu misericordia. Y en esta hermosa tarde, Señor, siendo conscientes de que vamos a celebrar esta encomienda que Jesucristo nos dejó, esta Santa Cena, venimos ante ti, Señor, tal y como somos, sin nada que ocultarte, porque no podemos hacerlo, Señor, porque tú lo sabes todo, lo conoces todo, lo externo y lo interno de nuestras vidas, tú lo conoces todo, Señor. Y en esta hermosa tarde, Señor, venimos ante ti para pedirte perdón por nuestras malas acciones, pedirte perdón por nuestras malas palabras, por nuestros malos pensamientos. Y te pedimos, Señor, que tú prepares nuestra mente, prepares nuestro corazón, prepares nuestro ser para poder tomar y comer de este pan y de este jugo con reverencia, con humildad, con sencillez de corazón, Señor, recordando que en Cristo hemos sido perdonados, recordando que en Cristo tenemos esa libertad, que ya no somos más esclavos del pecado, que nuestras vidas ya no pertenecen a Satanás. Señor, prepara nuestras vidas y nuestro ser para tomar con respeto este jugo de uva y para poder comer, Señor, con respeto este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue golpeado, abatido, lacerado por nuestros pecados, Señor.
Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que hoy está aquí, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras aflicciones, tú conoces nuestras debilidades. Pero por eso venimos a ti, Señor. No venimos a la iglesia porque somos perfectos, sino venimos a la iglesia porque somos necesitados, enfermos. Por eso estamos hoy aquí, Señor, porque sabemos que dependemos de ti, que te necesitamos en nuestras vidas. En esta hermosa tarde, prepara nuestro corazón y nuestro ser, Señor, para tomar con respeto y reverencia, Señor, para realizar este acto que ha sido encomendado por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y te voy a invitar que tomes el pan en esta hermosa tarde. El pan simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue abatido por nosotros, así como en el Antiguo Testamento para remisión de pecados se necesitaba el sacrificio de un cordero. Nuestro Señor Jesucristo fue el cordero de la redención de nuestras vidas. Y menciona este versículo 26 del capítulo 26 de Mateo, y dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia, porque también es un recordatorio que nosotros, Señor, que hemos creído en tu Hijo, al que has enviado para redención y rescate de nuestros pecados, estamos esperando su venida. Y amado Padre, en esta hermosa tarde también te queremos pedir que tú nos des ánimo, nos des fuerza, nos des paciencia para poder afrontar las necesidades, los retos, los problemas que vengan a nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú fortalezcas nuestra mente, que tú fortalezcas nuestro ánimo para poder seguir adelante, Señor, confiando en ti y sobre todo recordando que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia, que nuestro Señor Jesucristo viene por nosotros. Amado Padre, así como en el libro de Revelaciones se menciona en los últimos versículos que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, y luego menciona: sí, Señor, ven pronto. Padre, en esta hermosa tarde te pedimos que tú nos des ese ánimo y ese gozo para esperar con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos decir lo que dice esta frase en Revelaciones: sí, Señor, ven pronto. Ven pronto por nosotros, ven pronto por tu iglesia. Pero mientras esperamos, danos ese ánimo y esas fuerzas para poder seguir adelante. Danos esa madurez, danos esa sabiduría para poder afrontar, Señor, con madurez las necesidades y los problemas por los cuales vamos a pasar, a disfrutar los tiempos buenos y a gozarnos en los tiempos malos, a estar gozosos en los tiempos de felicidad, a guardar luto en los tiempos de tristeza, en los tiempos de duelo, pero en medio de todo ello, recordar que nuestro Señor Jesucristo es nuestra piedra angular, nuestra roca firme, nuestra fortaleza, nuestra piedra viva, nuestra felicidad y nuestro gozo. Te alabamos y glorificamos tu nombre, amado Padre,
En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre, te damos las gracias en esta tarde. Amén.